Yo siempre era esa persona, ¿sabes? El que tenía todas las respuestas sobre Dios. El que te soltaba un versículo para cada problema, el que oraba con una seguridad que parecía de acero. Crecí en la iglesia, mis héroes eran tipos de la Biblia y mi visión del mundo era un mapa perfecto, con las líneas de la fe bien dibujadas. Hasta que un día, todo se vino abajo. ¿Alguna vez has sentido que Dios te falló? Yo sí. ¿Has llegado a ese punto en tu vida en que las oraciones se sienten como si hablaras solo en una habitación vacía? ¿Donde esas promesas que te contaron de niño suenan a hueco cuando te enfrentas a la crudeza de la vida real? Esa crisis me arrastró a un lugar muy oscuro, uno que nunca imaginé. Un lugar donde me tuve que preguntar si todo lo que siempre había creído era, en realidad, una mentira. Me sentí solo, culpable y aterrorizado. Pero fue ahí, en ese valle de sombras, en ese desierto, donde empecé un viaje que no esperaba. Un viaje para desarmar mi fe, pieza por pieza, no para tirarla a la basura, sino para ver si, al final, quedaba algo de verdad. En este vídeo, te voy a contar cómo fue ese proceso. Vamos a explorar juntos por qué tantas personas como nosotros, que hemos amado a Dios toda la vida, llegamos a un punto de quiebre. Y nos haremos la gran pregunta: ¿se puede encontrar a Dios entre los escombros de una fe rota? ¿Puede una fe, después de haberla deconstruido, volverse más fuerte que la original? Quédate conmigo, porque esta es una historia sobre perder la fe para, quizás, encontrarla de verdad por primera vez. 1. El edificio intacto, la fe de la infancia. Para que entiendas la magnitud del derrumbe, primero tengo que describirte el edificio. Y créeme, era un edificio imponente. Mi fe de niño y de joven no era una casita de paja, era una catedral. Tenía cimientos sólidos de escuela dominical, muros gruesos de reuniones de jóvenes y unos vitrales preciosos, teñidos con las canciones que cantábamos cada domingo. En ese mundo, todo encajaba. Dios era bueno, todo el tiempo. Si orabas con fe de verdad, si eras bueno, si seguías las reglas, la vida, aunque tuviera sus cosas, seguiría un guión bastante predecible. Había una fórmula: obediencia más fe igual a bendición. Era una especie de matemática divina que me daba mucha seguridad. Dios era mi Padre, mi protector, el que me abría los caminos. Y la Biblia no era solo un libro, era el manual de instrucciones para una vida feliz y exitosa. Recuerdo que sentía algo de lástima por la gente que no creía. Pensaba, ¿cómo pueden vivir sin esta certeza? ¿Sin saber que hay un plan perfecto para ellos? ¿Sin tener a quien llamar en mitad de la noche? Mi fe era mi identidad. Yo era el cristiano. El amigo al que llamaban con sus problemas porque sabían que les daría un consejo bíblico. Era el que levantaba las manos más alto en los conciertos cristianos, sintiendo una conexión casi eléctrica con el cielo. Pero esta fe, aunque era sincera, era increíblemente simple. Las complejidades del mundo, el sufrimiento sin razón aparente, las injusticias, todo lo pasaba por un filtro que lo explicaba de forma ordenada. Todo obra para bien, decíamos. Los tiempos de Dios son perfectos. Es una prueba de fe. Eran respuestas limpias, empaquetadas, listas para usar ante cualquier crisis, mía o de otro. Y funcionaba. Por mucho tiempo, funcionó. En los baches pequeños de la vida, un examen difícil, una pelea con un amigo, una preocupación pequeña por dinero, la fórmula aguantaba. Oraba, sentía paz, y las cosas, de una forma u otra, se arreglaban. Cada pequeña victoria reforzaba los muros de mi catedral. Cada oración contestada era una nueva capa de cemento a mis creencias. El problema con una fe así, construida como un edificio perfecto, es que no deja espacio para lo inesperado. No tiene flexibilidad para un terremoto. Da por hecho que el suelo bajo tus pies siempre será firme. Y yo vivía convencido de que mi fe era a prueba de todo. Creía que conocía a Dios, que entendía cómo funcionaba. Pero en realidad, lo que conocía era una versión de Dios que encajaba en mi sistema, un Dios que se comportaba como yo esperaba. Un Dios que, sin darme cuenta, había creado a mi imagen y semejanza teológica. Era un edificio precioso, sí, pero no tenía ventanas que dieran al mundo real, a ese mundo de dolor caótico y preguntas sin respuesta.
Y estaba a punto de enfrentarme a una tormenta que no solo iba a sacudir las paredes, sino que iba a apuntar directo a los cimientos. La primera grieta estaba por aparecer, y cuando lo hizo, su eco iba a resonar en cada rincón de mi alma. 2. La primera grieta, el incidente desencadenante. La fe de un niño es frágil como el azúcar, pero la de un adulto se prueba con fuego. Y mi prueba de fuego llegó con una llamada. 2 de la mañana. Era mi madre. Su voz, que siempre había sido un ancla para mí, estaba rota, deshecha. Mi padre, mi roca, el hombre que me enseñó a orar, el diácono que visitaba a los enfermos, había sufrido un derrame cerebral masivo. De un día para otro, el pilar de nuestra familia se convirtió en una sombra de sí mismo, postrado en una cama de hospital, sin poder hablar, sin reconocernos. Y entonces hice lo que siempre hacía. Lo que me habían enseñado. Oré. Pero esta no fue una oración cualquiera. Esto fue una declaración de guerra espiritual. Movilicé a toda la iglesia. Organizamos cadenas de oración de 24 horas. Ayunamos. Declaramos sanidad. Reclamamos las promesas de la Biblia. Por sus llagas fuimos curados. Citábamos con un fervor casi desesperado. Yo creía, con cada fibra de mi ser, que estábamos a punto de ver un milagro espectacular. Mi padre se levantaría de esa cama y contaría un testimonio que sacudiría la ciudad. Dios iba a mostrar su poder. Tenía que hacerlo. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas, en meses. Y el silencio de Dios era ensordecedor. Cada pitido de las máquinas del hospital era como una burla a mis oraciones. Cada nuevo informe médico, un clavo más en el ataúd de mis esperanzas. ¿Dónde estaba Dios? ¿No me oía? ¿No le importaba? Yo estaba haciendo mi parte. Estaba teniendo fe. Estaba creyendo contra toda esperanza. ¿Por qué él no hacía la suya? Ahí fue donde apareció la primera grieta en mi catedral. Una grieta fina, casi invisible al principio, pero increíblemente profunda. Esa idea simplista de que la fe es como una moneda de cambio con Dios, yo creo mucho, y tú me das lo que pido, se estaba haciendo pedazos frente a mí. La realidad de un sufrimiento que se alargaba, sin respuesta, chocaba de frente con ese evangelio de prosperidad y bienestar que, sin darme cuenta, me había tragado. Empecé a sentir una amargura que no conocía. Veía a otra gente recibir sus milagros, un trabajo nuevo, la sanidad de una gripe, y por dentro me crecía un resentimiento tóxico. ¿Por qué ellos y no mi padre? ¿Acaso su fe era más fuerte? ¿Eran mejores personas? Poco a poco, empecé a evitar la iglesia. Las canciones sobre la bondad de Dios me sonaban falsas. Los sermones sobre la victoria se sentían como un insulto. ¿Cómo podía cantar Dios es bueno cuando mi padre se apagaba en una cama, conectado a tubos, con la mirada perdida? Las palmadas en la espalda y los sigue creyendo, hermano de gente con buena intención se sentían como puñales. No entendían la guerra que se estaba librando dentro de mí. El detonante no fue solo la enfermedad de mi padre. Fue el choque brutal entre lo que yo esperaba de Dios y la realidad. Esperaba que actuara de una forma específica, la que yo creía justa, y no lo hizo. La crisis ya no era sobre mi padre, era sobre el Dios en el que yo creía. El Dios que yo pensaba que tenía bajo control se había salido del guión. Y esa grieta, esa dolorosa fractura, empezó a extenderse. Trepó por las paredes de mi teología, rodeó los pilares de mis certezas y finalmente llegó al techo, amenazando con derrumbarlo todo. Estaba entrando en el invierno de mi vida espiritual, un lugar frío y oscuro que me iba a obligar a cuestionarlo todo. El valle de sombra de muerte dejó de ser una metáfora de un salmo, se convirtió en mi nueva dirección. 3. En el valle de sombra, la exploración de la duda. Una vez que aparece la primera grieta, ya no puedes ignorarla. Pronto, todo el edificio de mi fe empezó a temblar. El silencio de Dios ante la enfermedad de mi padre se convirtió en un eco que resonaba en todo. Si Dios no actuó aquí, en algo tan vital, ¿realmente actúa en algo? Si sus promesas no aplicaban ahora, ¿entonces cuándo? La duda, que antes era una visita incómoda y ocasional, ahora se había instalado en mi cabeza. Y con la duda, llegó su compañera más cruel, la culpa. Me sentía como un traidor.
La comunidad que antes era mi refugio ahora se sentía como un tribunal. Sentía sus miradas, me imaginaba lo que pensaban, está perdiendo la fe. La amargura lo está consumiendo. El miedo a ser juzgado me aisló todavía más. Dejé de ser honesto. Por fuera, mantenía una fachada de estoy bien, estoy confiando, pero por dentro, era un desastre. Esta etapa, la de explorar la duda, fue la más solitaria de mi vida. Me sentía en un desierto donde cada pregunta era un espejismo que prometía respuestas pero solo me daba más sed. Empecé a deconstruir, aunque en ese momento no usaba esa palabra. Para mí, era simplemente desmoronarme. Cuestioné la Biblia. ¿Cómo podía confiar en un libro lleno de intervenciones divinas cuando mi propia vida estaba marcada por la ausencia divina? Leía los Salmos, por primera vez, no me identificaba con los cantos de victoria, sino con los gritos de desesperación. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? El salmista era yo. Su angustia era la mía. Cuestioné la naturaleza de Dios. ¿Era realmente bueno? Si es todopoderoso y bueno, ¿por qué permite el cáncer en niños, el hambre, las guerras, o el declive lento y doloroso de un hombre bueno como mi padre? La respuesta de Manuel, sus caminos no son nuestros caminos, ya no me servía. Sonaba a excusa, a una forma de esquivar la pregunta más dura. El problema del mal dejó de ser un debate filosófico, era una herida abierta en mi propia casa. Cuestioné la oración. ¿Para qué servía en realidad? Si Dios ya tiene un plan, ¿mis oraciones cambian algo? ¿O solo son para que yo me sienta mejor? Me arrodillaba y no me salían las palabras. Era como hablarle a una pared. Sentía que había pasado años susurrándole deseos a un pozo vacío. El silencio ya no era paz, era prueba de ausencia. Y luego estaba la vergüenza. La vergüenza de dudar. Me habían enseñado que la duda es lo opuesto a la fe, casi un pecado. Nadie me dijo que la duda puede ser una compañera de la fe, una señal de que no estás creyendo a ciegas, sino que estás pensando, luchando, buscando una fe que aguante el peso de la vida real. Durante este tiempo, me di cuenta de cuántas de mis creencias se basaban en ideas demasiado simples. La idea de que ser un buen cristiano te protege de la tragedia es una mentira peligrosa. Porque cuando la tragedia llega, no solo dudas de Dios, dudas de ti mismo. ¿Qué hice mal? ¿Dónde fallé? Esa teología crea cristianos frágiles, no resilients. Me sentía como un náufrago. La tierra firme de mi fe se había hundido y yo estaba a la deriva en un mar de incertidumbre, sin brújula, sin mapa y sin ver tierra por ningún lado. Este valle era más oscuro de lo que jamás imaginé. Y estaba convencido de que mi fe había muerto, de que había fracasado. No sabía que, a veces, solo en la oscuridad más profunda se pueden empezar a ver las estrellas. 4. Un destello en la oscuridad, el punto de inflexión. No hubo un coro de ángeles. Ni una señal en el cielo. Mi punto de inflexión no fue un milagro, sino un susurro casi imperceptible en medio del huracán de mi duda. Tan sutil que casi ni me doy cuenta. Después de meses de silencio espiritual, de un enojo profundo con Dios y conmigo mismo, toqué fondo. Estaba sentado en mi coche, en el estacionamiento del hospital, sin fuerzas para entrar a ver a mi padre una vez más. La desesperanza era total. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, oré. Pero no fue como mis oraciones de antes. No hubo declaro ni reclamo. No hubo teología ni frases bonitas. Fue una sola frase, rota y brutalmente honesta, que salió de lo más profundo de mí. Dios, si de verdad estás ahí, ayúdame. Porque ya no puedo más. No fue una oración de fe. Fue una rendición. La admisión de mi quiebra espiritual. Y en ese instante, algo cambió. No sentí una paz increíble ni una alegría desbordante. Sentí algo mucho más pequeño, pero infinitamente más real, un ligero alivio. El alivio de dejar de fingir. El alivio de admitir que no tenía ni una sola respuesta. Ese fue el primer destello. La rendición. Días después, un amigo de la iglesia me llamó. No me soltó un sermón. No me citó un versículo. Simplemente me dijo, he estado pensando en ti. ¿Vamos por un café?
no para hablar de Dios, solo para saber cómo estás. Esa conversación fue el segundo destello. Por una hora, hablé. O más bien, vomité toda mi rabia, mi confusión, mi dolor. Esperaba que me juzgara o que al menos intentara arreglarme. Pero él solo escuchó. Y cuando terminé, con lágrimas en los ojos, me dijo algo que nunca olvidaré. ¿Sabes a quién me recuerdas? A Juan el Bautista. Me quedé helado. ¿Juan el Bautista? ¿El gran profeta? Mi amigo me recordó la historia. Juan, desde la cárcel, a punto de morir, envió a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Juan, el hombre que vio al Espíritu Santo descender sobre Jesús, estaba dudando. Su realidad, la cárcel, la injusticia, el silencio de Dios, no cuadraba con sus expectativas. Fue como si alguien abriera una ventana en mi celda de aislamiento. Juan el Bautista dudó. Uno de los grandes héroes de la fe tuvo una crisis de fe. Y Jesús no lo regañó. Le respondió con paciencia, mostrándole las pruebas de su trabajo. Esa noche abrí mi Biblia, no para buscar respuestas, sino para buscar compañeros de miseria. Y los encontré por todas partes. Encontré a Tomás, que necesitaba tocar las heridas para creer. Encontré a los salmistas gritando desde el abismo. Encontré a Job maldiciendo el día que nació. Encontré a Jeremías acusando a Dios de haberlo engañado. La Biblia no era un manual para gente perfecta, era el diario de un pueblo herido, confundido y lleno de dudas, que luchaba por confiar en un Dios que a menudo parecía silencioso. El punto de inflexión no fue encontrar las respuestas. Fue darme cuenta de que no estaba solo en mis preguntas. La duda no era una señal de que mi fe fallaba, era la prueba de que estaba viva. Dejé de huir de mi duda y empecé a caminar con ella. Dejé de verla como un enemigo y empecé a verla como una maestra, una muy severa, pero necesaria. El edificio de mi fe se había caído, sí, pero entre los escombros encontré un cimiento que había ignorado, la honestidad. Y sobre esa piedra, sin saberlo, estaba a punto de empezar a construir algo nuevo. 5. Reconstruyendo sobre nuevos cimientos, la fe deconstruida. La palabra deconstrucción de la fe asusta a mucha gente. Suena a abandono, a demolición. Y para algunos, lo es. Pero para mí, y para muchos otros, no fue el final. Fue el proceso necesario de desarmar todo para poder reconstruir algo auténtico. Como un ingeniero que revisa un edificio después de un terremoto. No lo tira abajo sin más. Examina cada viga, cada cimiento. Se pregunta, ¿qué parte de esto era sólida? ¿Y qué parte era solo fachada o estaba mal construida desde el principio? Mi reconstrucción empezó con una pregunta. ¿En qué creo yo realmente, más allá de lo que me enseñaron a creer? El primer ladrillo que puse fue la honestidad radical con Dios. Aprendí que el Dios de la Biblia no se asusta con nuestras preguntas o nuestra rabia. De hecho, parece que prefiere un grito honesto a una alabanza fingida. Job discutió con Dios por capítulos enteros y al final, Dios no lo condenó por sus preguntas, sino a sus amigos por sus respuestas fáciles y vacías. Podía llevarle a Dios mi desorden y él lo aguantaría. El segundo ladrillo fue entender la fe de otra manera. Antes, mi fe era de certeza. Creía que tener fe era no tener dudas. Descubrí una fe de confianza. No se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en el carácter de Dios, incluso cuando no entiendes nada. La duda no es lo contrario a la fe, la incredulidad sí lo es. Dudar es preguntar. Mi fe ya no era un ancla que me mantenía quieto, sino una brújula que me orientaba en aguas movidas. El tercer ladrillo fue redefinir la bendición. Me criaron pensando que bendición era tener comodidad, salud y éxito. Pero al leer la Biblia con otros ojos, vi que las bienaventuranzas de Jesús eran para los que sufren, los que lloran, los perseguidos. Vi que el apóstol Pablo, que escribió medio Nuevo Testamento, hablaba de naufragios, palizas y una espina en la carne que Dios no le quiso quitar. La bendición no es la ausencia de sufrimiento, es la presencia de Dios en medio del sufrimiento. En este proceso, algunas figuras se convirtieron en mis guías. Descubrí que la Madre Teresa de Calcuta vivió casi 50 años en una profunda oscuridad espiritual,
sintiendo el silencio de Dios, pero siguió trabajando por confianza, no por sentimiento. Su lucha validó la mía. Si ella pudo ser una santa en medio de su noche oscura del alma, quizás mi desierto no era abandono, sino otro tipo de comunión. Me apoyé en pensadores como C.S. Lewis, que escribió sus reflexiones más profundas sobre el dolor después de perder a su esposa por cáncer. Y en autores contemporáneos que escriben con una honestidad brutal sobre la lucha entre la fe y la duda. Me di cuenta de que existe toda una comunidad de creyentes heridos, gente que ha pasado por el fuego y su fe ha sido purificada. Y aquí quiero hacer una pausa. Porque sé que muchos de los que están viendo esto, se encuentran en algún punto de este viaje. Quizás estás sintiendo la primera grieta. Quizás estás en medio del derrumbe. O quizás ya estás del otro lado, recogiendo escombros. Quiero que sepas que no estás solo. Y me encantaría que los comentarios de este vídeo se conviertan en un lugar seguro para compartir. Un lugar sin juicios ni respuestas fáciles. Quiero leer tu historia. ¿Cuál ha sido tu momento de duda más profundo? ¿Qué pregunta te quita el sueño? ¿O qué pequeño destello de luz encontraste en tu oscuridad? Al compartir nuestras historias, rompemos el poder del aislamiento y la vergüenza. Nos convertimos en una comunidad de reconstructores, recordándonos que hay esperanza entre los escombros. 6. Una fe más fuerte que la original, la conclusión esperanzadora. Mi padre nunca se recuperó del todo. Vivió varios años más con muchas limitaciones y finalmente falleció. No hubo un milagro de sanidad física. El final de la historia no fue el que yo pedía en mis oraciones. Y sin embargo, de una forma que nunca habría imaginado, sí hubo un milagro. El milagro fue lo que pasó dentro de mí. La fe que tengo hoy no se parece en nada a la de antes. Aquella fe era rígida, arrogante y frágil. Un castillo de naipes que se cayó con el primer soplo de viento real. La fe que tengo ahora es flexible, humilde y mucho más resistente. Está llena de cicatrices, sí, pero esas cicatrices demuestran que ha sobrevivido. Una fe que ha sido deconstruida y reconstruida es más fuerte por varias razones. Primero, es una fe honesta. Ya no siento la presión de tener que fingir que tengo todas las respuestas. Puedo decir no sé y estar en paz con el misterio. He aprendido a vivir con preguntas sin respuesta, confiando en que mi relación con Dios no depende de que yo lo entienda todo, sino de que Él me sostiene. Segundo, es una fe compasiva. Antes, cuando veía a alguien sufrir, mi instinto era arreglarlo con un versículo. Ahora, mi instinto es escuchar, sentarme a su lado en su dolor. Habiendo estado en el fondo del pozo, ahora sé que lo último que necesitas es que alguien te grite desde arriba. Lo que necesitas es que alguien baje con una linterna y se siente a tu lado. Mi dolor me ha hecho más humano y, creo, un poco más parecido a Jesús. Tercero, es una fe basada en la confianza, no en las circunstancias. Mi esperanza ya no está en que Dios me dé una vida fácil. Mi esperanza está en la promesa de que Él nunca me va a abandonar, sin importar lo oscuro que sea el valle. Es una esperanza que no niega el dolor, sino que mira a través de él hacia la promesa de que un día todas las cosas serán hechas de nuevo, cada lágrima será secada y todas nuestras preguntas, por fin, tendrán sentido. ¿Por qué tantos dudan de la fe en Dios? Dudamos porque somos humanos. Dudamos porque la vida es dura y a menudo no tiene sentido. Dudamos porque nos han vendido versiones baratas de la fe que no aguantan el peso de una tragedia real. Pero tu duda no tiene por qué ser el final. No es un pecado imperdonable. Puede ser, si te atreves a caminar a través de ella, el comienzo de una fe mucho más profunda, más real y más fuerte de lo que jamás imaginaste. Una fe que no se basa en las respuestas que tienes, sino en la persona que te sostiene. El edificio de mi fe se derrumbó. Pero sobre sus ruinas, Dios y yo hemos estado construyendo algo nuevo. No es una catedral imponente, es más bien una casa sencilla. Pero sus cimientos son profundos, sus paredes son flexibles y sus ventanas están bien abiertas, dejando entrar tanto el sol como la lluvia. Y es un lugar donde, por fin, me siento en casa. Gracias por acompañarme en este viaje. No olvides compartir tu historia aquí abajo. Sigamos reconstruyendo, juntos.